Háblame un poco de qué piensas de la actualidad de Millos. Lo dices muy claro, ellos piensan como empresa, como negocio, pero es que Millonarios no necesariamente es una empresa o negocio, es una pasión. Trajeron a un jugador que no supieron valorar, porque lo que hicieron fue traerlo por marketing, por negocio, y tirarlo al ruedo y tirarlo a la guerra. Se fue Falcao, se fue Cataño, se fue Montero, y no tiene una nómina para pelear un título. De que no tengo por qué regalarle plata a una institución que no piensa en mí como hincha. Empezó este proyecto de la escuela deportiva del Club Rafa Roballo. Vamos a empezar encontrándonos con muchas trabas, muchas piedras en el camino. Sí, pucha, ¿en qué problema me metí? Claro, no, yo no tendría problemas con alguien que sepa taekwondo empezando por ahí. En un nuevo capítulo de Lo que callamos los emprendedores, hoy nos encontramos con nuestro amigo Rafa Roballo. Rafita, ¿cómo estás? Bueno, Leo, muchísimas gracias por la invitación a tu podcast para compartir con la gente y lo que dices, el emprendimiento como una fase nueva de nuestra vida. Cuéntanos, ¿qué te llevó a emprender esta escuela de formación deportiva? El tema del club como tal era un sueño más de mi esposa que mío, es un tema que ella siempre había tenido como presente, pero que, bueno, digamos, yo no lo veía muy al momento de lo que ella pensaba. Y el año pasado, pues por una invitación de uno de mis casi hermanos de vida, mis mejores amigos, empezó este proyecto de la escuela deportiva del Club Rafa Roballo. Y bueno, ya mi esposa, ya llevamos año y medio más o menos en el programa, en el proyecto. Ya salimos como de esa sociedad que tuvimos el año pasado, con que iniciamos, y ahorita es nuestro emprendimiento familiar, es la empresa de nosotros, de mi esposa, mía, de mis hijos y obviamente de toda la gente que hace parte de la familia R8. Cuéntanos desde el principio, ¿cuánto se demoraron en tomar la decisión y lanzarse al ruedo y decir vamos a hacerlo? Porque normalmente un emprendedor lleva mucho tiempo con una idea antes de que se lanza ya realmente a hacerlo. Pues la verdad, en el año finales del año 2023, Julio César Girón, que es uno de mis amigos de toda la vida, me hace una invitación a un tema de manejar fútbol en el Club de la Policía, en el CESAP, en un proyecto deportivo que iba a manejar él con un socio. En ese momento pues lo comenté con mi esposa, obviamente no era la idea de ella, era siempre que fuéramos nosotros solos, pero al final pues tomamos la decisión y dijimos láncese, empecemos a ver cómo nos va. ¿Y desde cuándo tu esposa tenía la idea de querer colocar una escuela de formación? Desde mi etapa deportiva, cuando estaba, digamos, en Millonarios, ella siempre me decía que deberíamos crear un club deportivo, una escuela deportiva con el tema de mi nombre, de la imagen, que lo pensáramos y que pues no después de que me retirara, sino antes de retirarme o dejar de jugar en Millonarios, antes de salir a otros equipos, buscar a crear el club. No es fácil porque, digamos, en el tema mío uno está jugando, está ocupado, está siempre con poco tiempo, y empezar un club, empezar, como dices tú, un emprendimiento así de la noche a la mañana, se necesita de tiempo, de espacio, de dinero, de compromisos. Entonces fue algo que ella tuvo ya hace, yo creo que más de 8 o 10 años en la cabeza. Ok, ¿y qué fue lo más duro de arrancar el proceso? La organización, porque pues estábamos en una sociedad 3 personas, pero la organización de lo que tenía que manejar Rafa Roballo como club deportivo empezó con un tema más global que solo fútbol, y ahí es donde entra uno a mirar, bueno, qué se necesita, cómo se maneja, los profesores, la implementación, los espacios, la disponibilidad de poder estar en entrenamientos acompañando, el tema económico, porque pues igual es una inversión, pero siempre el tema de todo lo que conlleva crear una empresa, y más en un tema deportivo donde vas a manejar más de 50, 100 chicos, es complejo. Ok, y o sea, eso quiere decir que para las personas que nos están viendo en este momento, o sea, al principio cometemos errores, pero vamos descubriendo en el camino, o sea, vamos descubriendo
el camino correcto, mejor dicho, por donde debemos ir? Yo pienso que siempre que vamos a empezar algo, vamos a empezar encontrándonos con muchas trabas, muchas piedras en el camino. De pronto tenemos el deseo, las ganas, el ímpetu, económicamente podemos tener la posibilidad de empezar, pero siempre vamos a cometer errores, porque es normal cuando tú empiezas algo, tienes la idea, tienes la iniciativa, tienes el impulso, pero en el camino vas encontrando una que otra traba, o una que otra piedra, o uno que otro escalón por escalar, por mostrar en qué estás fallando, y eso es lo lindo de emprender. Saber asimilar eso, ¿no? No dar un paso al costado porque de pronto en el primer mes, en los primeros 6 meses no era lo que yo esperaba y no estoy recibiendo lo que yo quería, pero cuando emprendes es ir paso a paso, haciendo empresa, haciendo familia, porque al final de cuentas, cuando tú montas una empresa, la prioridad siempre es tu familia. Ok, me hablaste ahorita que ahorita toda tu familia están sumergidos en el emprendimiento. He hablado con otros amigos, con otros emprendedores y pasa lo mismo cuando nos adentramos a un sueño, a una visión, a una idea que tenemos, por lo general nos acompaña la familia. ¿Cómo ha sido ese acompañamiento de tu familia en R8R? Completo. Mi esposa, digamos que cuando iniciamos en el Club de la Policía, los primeros 3 meses, 4 meses, fue un emprendimiento, un proyecto en sociedad con los 2 personajes amigos míos en el momento que estaban, pero era más de los 3, ¿sí? No teníamos como ese tema de que la familia estuviera tan involucrada. Después de ese periodo, ya mi esposa entra al tema del Club Deportivo Rafa Roballo y se vuelve la cabeza del proyecto. Como le digo a ella, siempre es la dueña de la empresa, es la patrona de la empresa porque ella es la que se encarga completamente de todo en el club, es la cara visible, la vicepresidenta, es la encargada operativamente de todo el tema del club y maneja todo, digámoslo así. Obviamente yo estoy con ella, pero pues siempre una mujer va a ser mucho más centrada, enfocada, organizada, tiene mucho más claro qué falta, qué no falta, que un hombre que está en muchas cosas. Yo lastimosamente tengo que día a día con muchos compromisos no estar al 100% en esos temas administrativos y que requiere un club de fútbol. Entonces ella es la que está al frente, mi hija maneja el tema de redes sociales, ella está colaborando con ese espacio. Mi hijo que juega y entrena en el club igual que mi hija, pues también es uno de los que se pone, como se dice, la capa y empieza a camellarle con todo lo que toque. Ayuda obviamente en publicaciones, ayuda obviamente en entrenamientos. Es bonito porque cuando tienes a la familia trabajando en un mismo propósito, sabes que va por buen camino el emprendimiento. ¿Y cómo manejan el tema? Porque pues igual cuando se mezcla familia con trabajo hay discusiones, hay desacuerdos. ¿Cómo manejan ustedes? O sea, ¿qué acuerdos tienen ustedes como familia para poder manejar esos desacuerdos? El diálogo, la comunicación, como todo, no va a ser fácil, porque pues bueno, como te decía, las mujeres son mucho más estrictas y organizadas en temas, por lo menos mi esposa, para que las cosas estén bien, siempre está muy al tanto de todo. Entonces puede llegar un día que me diga, o lo ha pasado, me dice, Rafa, llamaste al profe, hiciste esto, tan, y se me olvidó. Ah, ¿cómo así? O sea, me hubiera dicho, lo hago yo. ¿Sí me entiendes? O sea, ese es como el orden. Pero eso ayuda también a que uno no de pronto se desvíe por temas laborales externos a lo que obviamente es importante en el momento. Entonces, el aprender a siempre tener todo escrito, todo anotado, al que tenemos una comunicación constante diariamente, no se te olvide esto, no se te olvide tal. ¿Qué pasa cuando uno de los dos deja de hacer los roles que tiene que hacer? O sea, el otro, ¿cómo lo afronta? A veces la discusión va a estar, porque eso es normal. Si yo te digo a ti, Leonardo, no te olvides que tienes que llamar al camarógrafo para hacer el podcast mañana, y llega el día de mañana y no lo haces, Leo, llamaste al camarógrafo.
uy Rafa, no, ya obviamente me va a dar mal genio contigo y te va a decir, Leo, entonces, ponte serio con el tema porque esto es de los dos, este es el proyecto de los dos. Es lo mismo, cuando pasa eso, ya sabes que tienes un regaño encima, una discusión encima, en buen tono y en buen sentido, porque obviamente es en base a nuestra empresa familiar como tal. Entonces, hay veces pasa porque es normal. O sea, estaríamos hablando que tenemos que aprender como cuando estamos haciendo negocios en familia, dar un regaño con amor y tener la madurez de aceptarlo también. Sí, sí, mira que eso lo he aprendido en este tema, en este tiempo con mi esposa, porque listo, yo salgo diariamente entre semana con otros compromisos laborales temprano y estoy en el día con la cabeza en mil cosas y en muchas obligaciones, pero mi esposa también en tema del club. Entonces a veces se te puede pasar algo y cuando recibes el mensaje, no se te olvide esto, uy amor, se me olvidó, ya lo hago. Ya va a haber un regaño, pero un regaño de, acuérdate que toca hacerlo a tal hora o toca hacer esto. Es más como que te va formando ese hábito de tener claro un cronograma, de decir, sí, estoy trabajando X cosas, pero esto no me puedo olvidar. Ok, porque he visto que algunos emprendimientos cuando son en pareja no funcionan porque, digamos, la persona X no cumple con sus roles y la otra persona llama a su atención y le pregunta y le dice, ¿por qué no cumpliste con este rol que debías hacer? Y la otra persona, o sea, entran en conflicto, no hay la madurez suficiente y dicen hasta comentarios, pues hágalo usted, pues si no le gusta mi trabajo, pues consígase otra persona que lo haga usted. O sea, yo creo que eso empieza a desboronar el emprendimiento y también la relación. Sí, sí, porque ahí es donde entramos a buscar el tema de la tolerancia en pareja, más ya en un tema laboral, que a los dos nos compete, que a los dos nos involucra y que de una u otra manera tenemos igual la obligación y compromisos en esa empresa familiar. No es echarse encima del otro, no es atacarlo porque no lo hizo, pero sí como lo hacemos nosotros y lo vivimos nosotros es recordarlo, enseñarlo y priorizarlo, porque pues es la familia, es el proyecto familiar. Entonces, si mi esposa está al 100%, yo debo estar al 100%, por más de que tenga otros compromisos. Pero bueno, gracias a Dios a nosotros como pareja, con discusiones, con todo, nos ha ido bien porque tengo una persona que está al frente, tengo una persona que está muy dedicada y que en ese ámbito pues obviamente también es muy paciente cuando uno se le olvidan a veces las circunstancias o de pronto en el momento no lo hace para tener una buena comunicación. Ok, Rafa, eso quiere decir que como hombres debemos de ser muy sabios y saber escoger la persona que nos va a acompañar en nuestro camino de vida, en nuestros proyectos, porque pues así como te funciona a ti como tu esposa, hay hombres que no les funciona porque escogieron mal a su compañera de vida y lamentablemente sus proyectos no salen, se convierte fracaso en fracaso. O sea, es muy importante saber escoger cómo uno como hombre, dile acá a nuestros amigos emprendedores, a los hombres, por qué es muy importante fijarse en una mujer que tenga metas, que tenga futuro y no en otras cosas banales que de pronto se pueden fijar. Es un tema, la verdad, muy complejo porque nosotros como seres humanos tenemos un libre albedrío para escoger lo que Dios nos dijo queramos, que no todo es bueno ni todo es obviamente permitido por Él. Pero cuando vamos a formar una relación de pareja, una relación estable, cuando tenemos un compromiso, se puede decir que ya de hogar, Dios lo deja muy claro que ya no somos dos seres, sino es uno solo y tenemos que trabajar en conjunto por ese único ser que nos va a dar una bendición. ¿Qué pasa? Que hay veces puede que la persona que tengamos como esposa, como pareja, no tenga el objetivo, la mentalidad, el compromiso, el propósito de salir adelante en temas laborales y solo espera estar a nuestro lado como compañía. A veces la mujer necesita un hombre que sea emprendedor, que priorice más el hogar y la empresa que los amigos y el trago, que los amigos y la noche, que en mi caso, que los amigos y el fútbol, ¿sí?
y eso también conlleva a que no tomemos a veces las decisiones en el momento correctas, no porque no sea la pareja idónea, sino porque no priorizamos lo que en el momento estamos viviendo. Y Dios nos enseña eso. Cuando ya decidimos tomar, como se dice, la decisión de ir a convivir, sea en matrimonio o no lo sea, con una persona por mucho tiempo, es porque ya entendemos que ya no solo voy a pensar yo, sino también tengo que pensar en la pareja y ella lo mismo en mí para hacer un solo trabajo. Ahí es donde no es que decidamos mal, Leo. Ahí es donde no tenemos el discernimiento con la pareja ni espiritualmente de que ya tu pensamiento como esposa tiene que convertirse en nuestro pensamiento como pareja y mi pensamiento como esposo tiene que convertirse en nuestro pensamiento como pareja. Entonces, si yo veo que mi esposa no es una mujer que quiera salir adelante, que quiera florecer, digamos, laboralmente y en pareja, yo como esposo no la puedo desechar, porque Dios también me va a venir en su momento a preguntar, ¿qué hiciste con la mujer que te coloqué al lado? Okay, y a ella le va a preguntar lo mismo. Serían cosas para ver como en el noviazgo si esta es la mujer que realmente quiero para toda mi vida. Y ya cuando estás con ella es cómo puedo yo educar, enseñarle a esa persona que tengo al lado lo que Dios nos enseña a nosotros. Entonces yo no le voy a decir a mi esposa o a mi pareja, no, usted es una aprovechada, materialista, usted es una perezosa, a usted solo le gusta que la mantengan. No, sino, amor, vamos a hacer esto, necesito que nos pongamos la pila, empecemos a trabajar en conjunto, quiero que tú te pongas como se dice, el overol y trabajes conmigo en esta empresa que es lo de nosotros. Y empezar a enseñarle y a mostrarle que es algo que a ella le va a servir a futuro, que a mí me va a servir a futuro y que a nuestros hijos obviamente les va a servir. El legado. Bueno, y hablando del legado, ya saliéndonos un poco del tema, que fue muy importante hablar de este tema y me pareció muy interesante, íbamos a hablar de otra cosa, pero es el camino nos empujó acá a hablar de este tema personal y pues muy acertada tu decisión de colocar esta escuela deportiva en compañía de tu esposa, y qué gran experiencia me cuentas al relatarnos lo importante que es emprender en familia, emprender en pareja, en tener ese acompañamiento, esa solidaridad, ese empuje de la persona que tenemos al lado. Súper importante ver estas cosas al momento en que queramos emprender y empezar algo, porque si en algún momento yo estoy solo, ¿qué pasa? Pues si me enfermo, pues se queda el emprendimiento, en cambio estoy dejando un legado. Ese legado también, ¿cómo lo vinculas o cómo lo manejas hacia tus chicos, hacia las personas a las que educas? Es algo que desde la bendición de Dios y la bendición de pareja con mi esposa, buscamos siempre que nuestros hijos lo vivan, ¿no? Esta es la empresa de la familia. Esta es la empresa que va a traer bendiciones para la familia. Económicamente, porque pues es un emprendimiento que bien trabajado, pues económicamente te va a dar una estabilidad. Profesionalmente, porque mi hija se graduó de negocios internacionales y este va a ser su primer trampolín laboral para mostrar de qué hizo, cómo lo movió, en qué pudo aportar. Y emocionalmente, porque te va a doler. Es enseñarles, claro. Si va mal, me tiene que doler porque es mi casa, es mi empresa, ¿sí? En algún momento nosotros como padres podemos dar un paso al costado y lo podemos delegar a ellos, que es lo que normalmente uno como padre en un emprendimiento familiar busca. Estabilizar una marca, estabilizar una empresa, dar unas directrices a los hijos para que en el momento que uno decida dar un paso al costado, porque Dios lo mostró, porque ya no es el camino de nosotros, sean ellos los que sigan ese proceso y ese legado laboral. Ok, Rafa, gracias. Bueno, y ya como para finalizar, quiero que nos digas cuál es la diferencia de la Escuela de Formación Deportiva R8R a las otras escuelas de formación deportiva, porque eso es lo que normalmente como empresa o como empresarios buscamos, que mi emprendimiento, ¿qué está haciendo para destacar ante las otras empresas, ante los otros emprendimientos, ante las otras escuelas de formación deportiva? ¿Cuál es tu diferencia con respecto al mercado? Lo más importante, creo yo, es lo que Dios me regaló a mí. El tema de la humildad y que le regaló a mi esposa, que nos regaló como familia,
el tema de tener empatía y la humanidad por lo que vamos a mostrar. Nosotros, ¿qué enseñamos? ¿Cuál es la filosofía? Nosotros siempre que con Dios y el deporte y el amor que podemos enseñar a los chicos, alejamos a un chico de malas cosas, pero sobre todo acercamos a un bienestar, tanto físico de salud como espiritual, porque no queremos convertirnos en, ni lo pensamos ni lo vamos a hacer, en esos clubes que solo les interesa ganar. Todos quieren ganar, nosotros también queremos ganar, pero ¿desde qué camino, desde qué punto queremos ganar? Desde la presión, la obligación a los chicos, desde la presión paternal, desde la necesidad que la figura tiene que ser el padre y no el hijo en la cancha, o queremos ganar desde el sueño del niño, que entra al terreno de juego sin tener que mirar hacia afuera, decir mi papá me está gritando o no me está gritando, sino entrar y divertirse, que sea él con las directrices obviamente de nuestro equipo de trabajo, pero con nosotros como líderes, como cabeza de la empresa dentro del proyecto. Por eso me involucro mucho, por eso entro mucho en los espacios de entrenamiento, comparto mucho, porque viví la experiencia futbolística, sé lo que es obviamente esta carrera deportiva, viví muchas etapas difíciles en la etapa inicial del fútbol, en mi niñez y adolescencia, para poder llegar a donde llegué, a donde Dios me colocó, y sé lo que un niño quiere. Entonces eso es lo que me interesa y creo que en base a eso es de pronto la diferencia que podemos tener con otros clubes. Ok, bueno, o sea, tocas algo que se ha escuchado ahorita últimamente en medios, algunos deportistas de alto rendimiento de la élite han nombrado eso, lo que tú estás nombrando, como que por la exigencia de los clubes, de los padres, de las personas, o sea, hasta se negocia con los propios jugadores para colocarlos en una posición. ¿Qué tan cierto es eso que ha salido en medios de que si hay, hablemoslo de presiones hasta económicas para colocar jugadores en equipos profesionales? Todo lo que sale, así sea de a poquito en rumores, algo tiene de cierto o algo se acerca a una realidad de lo que habla, ¿no? Yo digo que porque lo viví, sé que no es, ahorita es un poco más visible, pero siempre ha existido ese tema de los que tienen poder económico para decir, venga, póngame a mi hijo, le pago tanto. Y de los entrenadores o personas que aceptan y dicen, listo, hágale. Porque pues es un dinero fácil en el momento, como el del narcotráfico, como el de muchas cosas. Que está bien, jamás va a estar bien, porque le estás quitando primero un sueño a un chico que sí viene desde la base trabajando por ese momento, y estás engañando a un chico por acercarle un sueño a una velocidad económica, porque el chico llega, pero porque hubo un dinero de por medio que le permitió acercarse a jugar a un equipo profesional. Es un tema complejo, porque pues es muy difícil que se acabe. Hoy día lo vemos más visible aún, hoy día hay más formas de como se dice, encontrar pruebas y de que sí, a tal profesor le dieron tanto, a tal entrenador, a tal club le pagaron para que lleve a este pelado, y se ha hecho como muy normal. Pero eso es una partecita de lo que amaña, digamos, el tema del fútbol a nivel mundial, que es que los que están llegando muchas veces no llegan con el sueño y con la felicidad de llegar, sino con el apoyo, la necesidad económica de alguno que le aporta, o con la presión mediática de medios, de papás, del mismo club, y no dejan disfrutar a los chicos. Entonces, a temprana edad, yo digamos lo hablo mucho con los papás y lo hablo mucho con los profes, a mí me interesa que todos los chicos sí o sí tengan que jugar en los partidos, sean buenos, no sean buenos, tengan bases, no tengan bases, porque estamos formando personas, no estamos formando al futuro Messi, al futuro Cristiano Ronaldo, al futuro Ronaldinho a nivel mundial, sino estamos formando personas que sepan que las cosas no son fáciles, pero tampoco son regaladas. Ok, bueno, dos cosas para terminar. ¿Cuál ha sido el chascarrillo, el problema, la anécdota
¿qué ha pasado en R8R en este emprendimiento que tú dices, no, es que esto que me pasó, digamos, yo lo comento en algunos de mis negocios, a mí, de todos los empleados que tuve, me faltó que me dijeran me secuestraron los extraterrestres, que siempre lo digo, pero ¿cuál es la anécdota que tú dices, esto no se me puede olvidar porque es que fue algo... Pues así como complejo. No, yo creo que la experiencia vivida el año pasado en el CESAP. Yo creo que lo hablamos mucho con mi esposa y lo hablamos mucho con Julio César, que es mi mejor amigo, de que esa es una anécdota o un testimonio que no se puede olvidar en nuestro proyecto, porque entramos como Club Deportivo R8R en el tema de la licitación con el tema deportivo allá, y era para manejar solo fútbol, y era el objetivo. Pues después de la licitación terminamos siendo los que manejábamos 10 disciplinas deportivas, cuando pues, en mi vida me imaginé manejar otras disciplinas. Ese camino y ese proceso pues, nos enseñó muchas cosas. Nos encontramos con problemas de alquiler de canchas para tenis, discusiones con personas en el tema de taekwondo por espacios, escenarios para voleibol, para baloncesto, para patinaje, ir a buscar dónde podemos tener natación. Ahí quedan como esos, como dices, esos chascarrillos de decir, pucha, ¿en qué problema me metí? Claro, no, yo no tendría problemas con alguien que sepa taekwondo empezando por ahí. Pero sí, bueno, Rafa, y para terminar, y ahora sí para concluir, algo que no me perdonarían los hinchas, háblame un poco de qué piensas de la actualidad de Millos. Pues que lastimosamente en el tema dirigencial estamos en malas manos, porque no piensan ni trabajan como deben trabajar por una institución tan grande como Millonarios. Hicieron algo que yo creo que muy pocos lo hubieran podido hacer, o por decirlo así, ninguno incluso lo hubiera podido hacer, que fue traer al mejor delantero que hemos tenido en la historia, como es Radamel, que digo que ningún club, porque Rada es hincha de Millos y era el sueño de él. Entonces trajeron a un jugador que no supieron valorar, no lo supieron respetar, aprovechar, para que hubiera salido por la puerta grande de Millonarios y para que Millonarios hubiera quedado como grande, porque lo que hicieron fue traerlo por marketing, por negocio, y tirarlo al ruedo y tirarlo a la guerra en un equipo que no tenía las armas, deportivamente hablando, para defenderlo. No estoy diciendo que Millonarios no tenía jugadores en su momento de experiencia o algo, pero le faltaban. Siempre lo he dicho, cuando llegó Falcao, si miramos atrás en esa época del año anterior, los jugadores que tenía experiencia eran McAllister y Cataño. Los demás son jóvenes, algunos ya con más experiencia, pero maduros, que hayan vivido etapas duras en el deporte y que hayan tenido que tener cicatrices de trabajo. Yo creo que ellos, y eso no hace que un equipo pueda ayudarle a un jugador como Falcao, y le faltó eso. Hoy día Millonarios se fue Falcao, se fue Cataño, se fue Montero, y no tiene una nómina para pelear un título. Tiene una nómina, con todo el respeto, como si Millonarios fuera Envigado, una cantera de chicos, y Millonarios no es una cantera de chicos. Millonarios es un equipo grande que tiene que tener más del 60% de jugadores de experiencia. Yo pienso que lo están manejando más que un tema como vivimos los hinchas, lo manejan como un tema 100% empresa, y es obtener dinero, obtener un lucro. Y pues yo veo que si es verdad los rumores que dicen de que quieren vender la participación o el equipo, pues yo si soy dueño y no soy hincha, pues lo que yo hago, yo no voy a invertir en algo que voy a vender. Sería ilógico invertir en algo que quiero vender. Sin embargo, si esto es una pasión deportiva que dependen muchas personas emocionalmente, porque lo vemos, lo mejor sí es que para club que vendan el equipo y que salgan de él y que caigan en unas manos que realmente le puedan aportar lo que realmente necesita y quiere el hincha. Sí, la verdad,
lo dices muy claro, ellos piensan como empresa, como negocio, pero es que Millonarios no necesariamente es una empresa o negocio, es una pasión, es un equipo grande. Y cuando tú no trabajas para la gente como debe hacerlo, pues la empresa no va a sacar un buen resultado. Ellos están trabajando para ellos, para que la gente se abone, para que la gente le compre lo que ellos venden, pero no piensan en la gente para que la gente disfrute de ver a Millonarios. Entonces la gente, yo creo que ya llegó un punto donde ya se están cansando total, están diciendo no más, de ir a gastar en un abono, de ir a gastar plata en un estadio para ver lo mismo, que es un sufrimiento, que es un día sí, un día no, ver chicos que traen de otras regiones, no le dan oportunidad a la cantera verdadera de Millonarios, y chicos que vienen con solo propósito de jugar un semestre y empezar a generar un número económico para el club y poderlos vender. Y ahí es donde la gente ya empieza como a dar un paso al costado y a pensar también un poco racionalmente de que no tengo por qué regalarle plata a una institución que no piensa en mí como hincha. Bueno, ahí está el mensaje, vendan, vendan. Bueno, Rafa, muchas gracias por acompañarnos en este podcast, Lo que callamos los emprendedores. Quiero que por último les dejes un saludo a cada uno de esos emprendedores que nos están viendo, un saludo, un mensaje motivacional, esas personas que piensan en invertir. ¿Cuál sería el mejor consejo que tú les darías hoy? Bueno, a todos los emprendedores acá junto a Leonardo, obviamente en Lo que callamos los emprendedores, lo único que les puedo decir es siempre coloquen a Dios en cualquier emprendimiento en primer lugar. Si Dios les muestra el camino, sigan firmes. Si Dios les muestra que no es el camino, pregúntele cuál será el camino. Y nunca se rindan, porque la verdad Dios nos permite tener eso, ese privilegio de emprender y de luchar hacia adelante por nuestros intereses familiares y personales. Pero hay momentos difíciles, hay momentos muy bacanos, pero la vida siempre tiene que ir de la mano con él para que los propósitos se den. Listo, Rafita. Gracias, papá.